Bueno, mi hermano, vamos a ver este otro video con otro tema que tiene que ver con todavía el capítulo 1 de Juan, y tiene que ver con los discípulos y sobre la fe. Así que vamos a empezar con una lectura de, no todo ese pasaje del 31 al 51 porque es muy largo, pero solo una parte que es algo relevante. Así que vamos otra vez por aquí, vamos leyendo, voy a leer un poco rapidito, pero ustedes pueden ver el video a su comodidad. Así que Kai, que ya lo conocemos, Ekusan, Hoi, Hoi porque fíjense que tiene aquí el espíritu rudo otra vez, Hoi Duo, Matetai, Autu, La Luntos, Kai, Ecolutesan, Ecolutesan, todo eso. Y escucharon los dos discípulos, los hoy dúo Matetai, los dos discípulos de él, de Juan, lo que estaba diciendo Juan, ¿verdad? Hablando, y siguieron Ecolutesan a Jesús, y siguieron a Jesús. Traféis de Jesús, Kai teasámenos autus, acolutuntas legei autoris. Ti seteite, hoide eipan auto, rabi, ho degetai, metermenuomeno, didáscale, humenes, legei autoris, erqueste, kai obseste. Eltan un kai eidan pu menei kai parauto emeinan tehemeran, y ahora no me recuerdo lo que está ahí, en hos decate. Muy bien, entonces se dio la vuelta, ¿verdad? Jesús miró para atrás. ¿Quién, verdad? Miró para atrás, Jesús. Y vio, ¿verdad? Se quedó viendo, los miró a ellos, a Colutunta, que lo estaban siguiendo. Y le dijo, ¿verdad? Jesús le dijo a ellos, ti, ¿qué buscan? Y ellos dijeron, ¿verdad? Hoy de Eipan. Dijeron, hoy de ellos a él, a Jesús. Rabí, jo, que quiere, ¿verdad? Que dice traducido, metermenuómeno, que dice traduciéndolo, esto es un participio, maestro, ¿no? Eso quiere decir didáscale, de ahí donde viene la palabra, eh, bueno, no la catequesis, la didascalia. ¿Dónde? Menes, una palabra importante en el Evangelio de Juan, recuerden la menes, ya salió por ahí anteriormente. ¿Dónde tú permaneces? Después vamos a ver en el capítulo 5 que dice, el que no permanece, capítulo 15, el que no permanece en mí, pero si permanecen en mí y para que den fruto tienen que permanecer en mí, esta es la palabra, menes. Legei autor. Entonces le dice a ellos, el que esté cae obseste, sígueme, ¿verdad? Vengan y verán. Y se fueron entonces y vieron dónde permanecía. Y con él se quedaron, ¿verdad? Permanecieron, esta es la misma raíz de esta, ¿verdad? Y con él permanecieron el día, y ahí no puedo leer qué es lo que dice, era como las 10, eran como las 10, la hora décima, la hora décima. Bien, entonces vamos a hacer un poquito más. Eh, Estaba Andreas, ¿verdad? Andrés, Joadelfos, Simón, el hermano Joadelfos, Simón, de Simón, ahí, vean eso ahí, Petru, de Simón Pedro,
ecton duo, uno de los dos. Así que nos enteramos que Andrés era uno de los dos que estaban con Juan el Bautista. Ton acusanton, que escucharon para Ioannu, ¿verdad? De parte de Juan, y acolutesanton, y lo siguieron, acolutesanton autor a Jesús. Eurisque y Jutos, así que se está refiriendo a Andrés. Andrés encontró, eureka, la palabra eureka, mira, esta es la palabra eureka, pero en otra forma, pero es la misma raíz, encontré, ¿verdad? Cuando uno dice eureka, encontró algo. Pues encontró primero, el hermano de su propio Simón, encontró a su hermano Simón, a su propio hermano, es lo que quiere decir, ¿verdad? Don Adelfon Tonidio encontró primero a su hermano, el propio, que se llamaba Simón. Kai y Lege le dijo a él, Eurécame, hemos encontrado, es la misma palabra que esta que está aquí, con otra forma. Eurécame, ton Mesías, al Mesías. Coestín, que quiere decir, ¿verdad? Que es otra vez la palabra traducida, ¿verdad? Metermenouomeno, quiere decir traducido, Cristos, que quiere decir traducido. Muy bien. Bueno, entonces, como ya vimos, los primeros discípulos, nos enteramos por medio del Evangelio de Juan, que los primeros discípulos de Jesús eran discípulos de Juan el Bautista. Así que el Evangelio se presenta, esta parte ya la habían visto, ¿verdad? Como un itinerario teológico pedagógico para los lectores que lleguen, itinerario teológico pedagógico, para que los lectores lleguen a conocer a Jesús mediante un encuentro personal. Así que una cosa interesante aquí es que ya empieza a llegar gente a Jesús. Pues entonces nosotros nos vamos a encontrar que en el Evangelio de Juan muchas personas se van a empezar a encontrar con Jesús. No son tantos como en los evangelios sinópticos. En los evangelios sinópticos hay como que muchedumbres de gente que lo siguen y que se encuentran con él, y hay paralíticos, y hay un montón de milagros, ¿verdad? Y hay endemoniados. No, en el Evangelio de Juan es un grupo selecto, pero ese grupo selecto de personas siempre va a ser, ¿cómo le diríamos? Representativo, ¿verdad? Representativo de algo, bueno, primero representativo de lo que el Evangelio quiere persuadir, ¿verdad? De nosotros los cristianos. Así que de personas que se van a encontrar con Jesús y van a tener distintas reacciones ante él. Así que vamos a encontrar aquí, los primeros son los discípulos. Y la mayoría de las veces, estas personas que se van a encontrar con Jesús creen, ¿verdad? Sienten algún tipo de simpatía por Jesús, están inclinados, dispuestos hacia él, pero hay cosas que no entienden bien, que no creen bien, ¿verdad? Así que estos personajes, estos discípulos y los otros personajes, pues van a servir de ejemplo, de alguna manera, para los creyentes, porque los van a representar a ellos, van a representar a los creyentes, y los primeros son los discípulos. Eso es lo que se refiere con un itinerario teológico pedagógico, porque Jesús los va a ir llevando de una fe un poco imperfecta a una fe un poco mejor. Entonces, ese va a ser el movimiento. Es un encuentro que tiene simpatía por Jesús, pero es una fe imperfecta. Entonces Jesús, a través del Evangelio, los va a ir llevando a una fe más completa. Así que vimos allí el término rabí, ¿verdad?, que utilizan para Jesús. Me parece que fue en el versículo 40, si no mal recuerdo. Y esos fueron los discípulos, ¿verdad?, que llaman a Jesús rabí. No, en el versículo 38, ellos le respondieron, rabí, que quiere decir maestro, ¿en dónde vives? Así que en el libro de los signos, Juan va a utilizar extensamente este título como signo de respeto, acompañado de una pregunta o afirmación que muestra una comprensión equivocada de quién es Jesús y que requerirá una comprensión, una corrección por parte de este, ¿no? Así que, ¿verdad?, le dicen rabí,
Pero eso significa respeto, hay una percepción favorable de Jesús, pero es una percepción incompleta. Y Jesús se va a encargar de llevarlo siempre a ellos más adelante. Otra cosa importante en este pasaje, no lo leímos, pero lo vamos a encontrar. Así que en los evangelios sinópticos, la autodesignación de Jesús favorita para referirse a sí mismo es Hijo de Hombre. Jesús siempre se está refiriendo a él, el Hijo del Hombre ha venido, no para ser servido, pero para servir, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes. Así que es un término bien importante, aparece en Ezequiel, pero posiblemente el antecedente de los evangelios es Daniel capítulo 7, donde aparece una figura que es como de un hijo de hombre que viene en las nubes con poder. Así que esta autodesignación de Jesús como hijo de hombre está generalmente asociada en los evangelios sinópticos a su poder y a su sufrimiento. Pero aquí, en el evangelio de Juan, está relacionada a creer. Creer va a ser bien importante en el evangelio de Juan, como vamos a ver ahora inmediatamente más adelante. Así que vamos a ver, yo creo que aquí se me corrompió el griego otra vez. El pistúo, ahí yo lo tenía en griego, pero estoy haciéndolo en una máquina que no reconoce palabras griegas. Así que pistúo quiere decir, es el verbo de la palabra griega creer. Entonces, creer es un tema importantísimo en el Evangelio de Juan. Fíjense, una afirmación fundamental en este Evangelio. El verbo en el Evangelio de Mateo aparece 9 veces, en el Evangelio de Marcos 14 veces, en el Evangelio de Lucas 9 veces, pero fíjense, en el Evangelio de Juan 85 veces el verbo creer. Sin embargo, el sustantivo, ¿verdad? Lo que diríamos el nombre, el nominativo, pistis, creencia, podríamos decir en español, lo que es la creencia, aparece 8 veces en Mateo, aparece 5 veces en Marcos y aparece 11 veces en Lucas, pero miren lo que pasa, en Juan no aparece el sustantivo. Así que una de las cosas que eso nos indica es que creer es una acción, creer es una cosa, parece que al evangelista no le gustaba mucho la idea de que creer fuera una cosa estática, un credo que uno se aprende de memoria, no. Creer era una cuestión que llevaba acción, van a leer más en las notas sobre esto, ¿verdad? Pero era un afirmarse, era tener confianza, era un poder recostarse, pero es una cosa que uno hace, creer. Creer no es solamente si confiesas, como dice, ¿verdad? Pablo en el capítulo 10 de la carta de los Romanos, si crees en tu corazón, confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, te salvará. Bueno, eso es cierto, pero junto con ese creer, que además es una acción, es un expresarlo con la boca, va después una vida, va un creer de forma activa. Así que para obtener la vida eterna es necesario tener fe en Jesucristo y mantenerse unido a Él. Así que fe y creer es un concepto importante en este Evangelio. Para poder pasar de la condición mortal a la vida eterna, que es otro tema importante que ya les había mencionado, que sale mucho en el Evangelio de Juan, a diferencia del reino de los cielos, pues es necesario tener fe, ejercitar la fe, no solamente tenerla, y como les decía, hacer un credo, una confesión de fe con la boca, sino que conlleva una acción. Y entonces podemos ahí, ¿verdad?, ver algunos de esos verbos, algunos de esos pasajes famosos. El capítulo 3:15, aunque ya, o sea, salen 85 veces, así que imagínense, no vamos a poder ni llegar cerca de eso. Pero bueno, vamos a ver algunos. Dice, Jesús, ¿verdad?, está hablando aquí con Nicodemo, en esa conversación con Nicodemo, y le estaba diciendo que había que nacer de nuevo, etc. Y entonces en el 3:15 le dice, para que todo el que crea tenga en él vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo,
para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Sigue por ahí, ¿verdad? En el 36 también dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y en el 5:24, fíjense, 5:24 dice, en verdad les digo, en verdad, que el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado tiene vida eterna. Bueno, por ahí pueden buscar los 85 citas. Así que una de las cosas que invita a este evangelio es a prestarle credibilidad, asentimiento al testimonio de Jesús. Y el contexto, una vez más, de toda esta énfasis en el evangelio es un contexto de polémica. Pues, si el evangelio insiste tanto que hay que creer en Jesús, es porque habían algunos que estaban negando, ¿verdad? Judíos, como vamos a ver más adelante, esas polémicas en el evangelio, que estaban negando que Jesús fuera el Mesías, ¿verdad? Que Jesús fuera el revelador del Padre. Así que junto a esta necesidad de creer en Jesús, también hay que mantenerse unidos a Jesús, como dice ahí. Esta es la afirmación fundamental del Evangelio de Juan, sumamente importante. En algunos casos, creer, está mal escrito ahí, ¿verdad? Creer puede significar responder a una confesión de fe, como estaba diciendo. En algunos casos es tener decir algo, creer que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. Sin embargo, la mayoría de las veces en los textos de Juan, el autor coloca después del verbo creer la preposición eis, ¿verdad? Que quiere decir hacia o en dirección a. Rigiendo quiere decir con relación a un nombre, al nombre de Dios. Así que hay que creer en Dios o hay que creer en Jesucristo. O con la preposición eis, ¿verdad? Que suena un poco raro en español. Hay que creer hacia Dios, hay que creer en dirección a Jesucristo. O también un pronombre, ¿verdad? Un término equivalente, puede ser Christos, o puede ser rabí, o puede ser maestro, o puede ser el pronombre él, pero se refieren generalmente a Jesús. Así que esta forma de utilizar el verbo da a la fe un aspecto personal y dinámico. Creer es dirigirse hacia alguien, apoyarse, afirmarse, volcarse hacia una persona, ¿verdad? No es creer una cosa abstracta, sino prestar el asentimiento y comprometer la vida con alguien, con una persona. Eso es creer en el Evangelio.